Saludos. Eternas lunas para todos ustedes. Una vez más, con el gusto de siempre, aquí en Letras Góticas y por supuesto desde el 1 de octubre y los demás sitios con los cuales compartimos esta transmisión. Por supuesto, esperamos a todos ustedes que se encuentren muy bien y por supuesto esperamos también que disfruten enormemente lo que tenemos el día de hoy, que es una de esas cuestiones que normalmente trabajamos, pues, o mejor dicho, entendemos, comprendemos y visualizamos como, podría decirlo, mm, como historia de horror, pero vamos a ver, aquí el tema es, bueno, sí, nosotros lo visualizamos de esa manera, pero el asunto es que el día de hoy, el enfoque que pretendo darle no va a ser desde esa perspectiva. Probablemente este es el enfoque que menos se le dé, y sobre todo en los días pasados, en donde estuvimos pues disfrutando de historias de horror, de historias de misterio, y en donde hablar de este personaje, sin duda alguna, pues fue tal vez el motivo central de muchas de las conversaciones. Me refiero, por supuesto, al tema de La Llorona. Mi Lady Kayla, maestra en Yampi, eternas lunas para ti, por supuesto, y por supuesto, mis saludos. Doctora Penélope Velázquez Díaz, saludos cordiales y eternas lunas. ¿Cuál es el enfoque, pues, que pretendo darle esta noche a una de las historias probablemente más conocidas dentro del ámbito de las leyendas? En este caso, el enfoque que vamos a darle pretende partir desde la muy natural cuestión de la historia, pasando por otros elementos simbólicos que finalmente la vinculan, esta vez como narración. No pretendo en esta ocasión, y como normalmente lo hago, por las emisiones que hago de las leyendas del cuervo, saber si existe o no. Esto también de todas maneras siempre lo menciono en todas esas transmisiones. Queda a su criterio y por supuesto depende de sus creencias el considerar que estas cosas existen o no. No, aquí vamos a buscar otro enfoque que nos permita explicarnos por qué una llorona, por qué es necesaria esa narración, por qué la seguimos manejando. Maestro Belial, Shamhamfarash, que así sea. Lo primero es recordar una cosa. Probablemente los mexicanos nos hemos apropiado de la Llorona. Distintas naciones de América Latina también tienen su propia versión de la Llorona. Una de ellas, y conviene relatarla con cierto detalle, la patasola de Colombia. Se dice que la mujer, en este caso, le había sido infiel al marido. Por causa de esa situación,
el marido, al intentar asesinarlo, hizo, por causa de la hazaña de sus golpes y por la crueldad con la que vapuleó a la mujer, que perdiera una pierna. Ella murió de manera triste por causa de ello, y después de muerte, la tradición explica que la pata sola busca a los hombres que son infieles porque aparentemente antes de que esta mujer le fuera infiel al varón, el varón parece que ya no le brindaba mucha atención y se supone que habría sido por causa precisamente de tener una amante. La patasola busca a los hombres que suelen estar en francachela, en fiesta, por supuesto, pretendiendo también, con toda seguridad, como se explica en este tipo de leyendas, ser infiel a sus mujeres. Entonces aparece esta mujer, se les muestra con los mejores encantos y los conduce a lugares en donde estén a punto de caer, estén al borde de un precipicio y puedan perder la vida, sin que nadie, pues en este caso, culpe al espectro este llamado como la patasol. Estas mismas características también yo las he observado en cuanto a aparición de la Llorona. De hecho, a mí el hacer una leyenda como la de la Llorona en el canal, que pues bueno, quien conoce el canal sabe que lo que me dedico a hacer es representar auditivamente una especie de podcast con videos como normalmente se acostumbran a veces subir en YouTube, en el cual hago versiones de muchas leyendas famosas. Leyendas como la de la Llorona cuestan mucho trabajo, porque todo el mundo ha oído hablar de ellas y realmente no hay nada nuevo que les puedas contar. En la ocasión en que pretendí tratar de la Llorona, pues preferí tomar un testimonio. Y de ese testimonio y de otras historias relativas a la Llorona, es de donde vamos a empezar a extraer ese material. Porque, al igual que la pata sola, en algunos lugares de la República Mexicana se habla precisamente de que la Llorona se aparece en lugares en donde puede ser muy peligroso para alguien que se meta siguiendo a este espectro. Puede ser muy peligroso por causa de que está cerca de un borde de un precipicio, en un lugar donde pueden perderse, etcétera. Entonces, también aquí en México esta cuestión que se hablaba de la pata sola parece que tiene mucho sentido con las otras veces que se habla de la Llorona aquí. Otra aparición impresionante de la Llorona es la que se cuenta en Veracruz, cerca de los lugares donde existe un lecho acuático. Algunos cuentan que ven a una hermosa mujer lavando su ropa en el río o repito, en alguno de los muchos mantos acuáticos que existen en Veracruz. Cuando te acercas, bueno, cuando como varón te acercas a cortejarla, inmediatamente se supone que voltea y en lugar de verse el rostro de una mujer, se ve el rostro de un caballo. Maestro Belial, yo tuve una experiencia con la Llorona en la selva de Veracruz y yo no la creía hasta que la escuché. Esa es la otra, por eso les digo ahorita, sí, o sea, vamos a ver que pues vamos a intentar hablar de las apariciones de la Llorona, pero hoy no le vamos a dar el ámbito de
de ese cuento de horror que siempre le damos, aunque evidentemente pues casos como el del maestro Belial, pues son los que de alguna manera hacen que sigamos hablando de La Llorona. Porque mientras alguien no reporte que la ha visto, pues no habría razón de preocuparse de ello. Pero mientras hay gente, como el maestro que la vio, que dice que la escuchó, pues bueno, tenemos mucho más tiempo para seguir haciendo, pues, tinta de esta situación. O ocupando los chips de nuestros dispositivos para seguir escribiendo, ya que ahora pues la tinta parece estar un poquito fuera de moda debido a la forma que tenemos ahora de transmitir nuestra información. Pero bueno, Maestro Viernes Negro, un saludo muy cordial y un abrazo fuerte y sincero. Ánimo y eternas lunas iluminen sus senderos siempre. Y de la misma manera para ti, Maestro Viernes Negro, nos da mucho gusto que nuestros amigos se encuentren aquí el día de hoy. Entonces, queda un poco claro varios detalles que quiero que noten ustedes. Uno, el espectro parece tener un carácter punitivo en contra de varones. Dos, no cualquier varón. Varones que tengan ciertas características de infidelidad, de inconstancia, etcétera. Tres, suele encontrárseles en lugares muy apartados con el fin de lograr que ellos mismos se accidenten. Evidentemente, para un escéptico, esto sería la oportunidad para decir, no, lo que pasa es que la gente lo reporta en esos lugares porque no pueden demostrar en otra parte. ¿No? Probablemente. Habría entonces en este caso que acudir a las personas que dicen haber sabido de ella en el centro histórico de la Ciudad de México, que es sin duda un lugar demasiado poblado como para poder decir lo otro. Pero bueno, esa no es una polémica en la que vamos a entrar, definitivamente. No es sobre su existencia o su no existencia sobre lo que vamos a hablar, sino sobre el carácter de este mito. ¿Por qué es así como es? ¿Por qué tiene las características que tiene? ¿Por qué se sigue hablando de la Llorona? Pues ya notaron estos rasgos. Hay un carácter punitivo, vengativo contra cierto tipo de varones. Estos varones normalmente son infieles, en este caso, suelen ser dirigidos hacia otros lugares para finalmente tener la suerte que van a tener. Bueno, Bianca Escobar, saludos, eternas lunas para ti. ¿Qué otro carácter podríamos agregar? Bueno, necesariamente el último tiene que ver con el lamento que ella emite. Ay, mis hijos. A lo largo de la historia se ha hablado de dicho lamento de distintas maneras. Y, por ejemplo, en un libro muy interesante llamado La visión de los vencidos, son relaciones indígenas de la conquista recogidas por distintos cronistas religiosos que se encargaron de tomar nota de todo este tipo de cosas que comentaban los naturales de estas regiones. Hablaban de que antes de la llegada de los españoles hubo ciertos presagios. Uno de esos presagios era el de una mujer desmelenada, vestida de blanco, que recorría las calles. Parecía flotar en ellas. Ay, pobrecitos de mis hijos. Ay de mis hijos, ¿a dónde os llevaré? Ese es el lamento que dicen que tenía este ser, que aparecía como uno de los muchos presagios. Que hay que aclarar que los nahuas, antes de la conquista, dicen que hubo una serie de presagios, a cual más, a cual menos, bastante horribles. El incendio de un templo por causa de una caída de una bola de fuego,
la aparición de extraños engendros de personas que tenían algún tipo de deformidad, como los Tlacantzoli, que eran personas que tenían dos cabezas, que aparecían frente al emperador Moctezuma y después se retiraban. Entre otras cosas suficientemente espantosas. Y como además, pues bueno, esto se encuentra en distintos anales de un pueblo, no se extrañen muchos en América Latina que los mexicanos nos hemos apropiado de La Llorona, que, bueno, repito, no existe nada más aquí en México. Hay muchas relaciones que hablan precisamente de La Llorona. Digo, si aquí en este país casi puedes ir a cada estado de la República, que es lo que equivale a los departamentos en distintas partes de América Latina, que es como les llaman a sus divisiones territoriales, departamentos, nosotros les llamamos estados. Si aquí, por cada estado, tenemos prácticamente una llorona, pues yo me imagino que el resto de América Latina también tiene que haber sus propias versiones, o habrá cosas como la patasola que no sean exactamente llamadas la llorona. Pero de entrada, hablar de una entidad femenina que tenga estas características no solo le pertenece a México y su particular llorona con el grito de "ay mis hijos". Y todavía no hemos tratado la historia central de la Llorona, que es la que de alguna manera se ha popularizado a lo largo de los años por provenir de las relaciones de la época colonial aquí en México. En la época de la colonia es donde podríamos decir se fijó el arquetipo de la Llorona. ¿De acuerdo? Todavía no digamos ahí. Pero ya desde aquí podemos ver que hay una entidad, una serie de entidades femeninas que en principio, a través de un grito, a través de un lamento, a través de una de estas situaciones, suelen invocar a la muerte. Uno de estos casos, por supuesto, sin duda alguna, es el de la Banshee, proveniente de las tierras del norte, Irlanda, para ser más exactos. En Irlanda, la Banshee, contrariamente a la Llorona, no anda buscando llevarse a las personas indignas o a los varones infieles, pero sí anuncia el momento de la muerte en una familia, ya que en aquella casa donde canta, bueno, donde se lamenta la Banshee, donde llora la Banshee, donde emite su aullido, su grito, es señal de que en esa casa habrá desgracia por la visita de la muerte. Haciendo lectura de algunos de los comentarios, además de agradecer a la maestra, pues por supuesto, el compartir la transmisión en vivo, que va empezando a tomar su aspecto interesante, porque ahora vamos a la naturaleza precisamente de esta entidad. Exacto, e inclusive en Japón también hay una versión muy similar, ahorita no recuerdo el nombre, pero es casi igual. Pero de hecho, justamente iba al tema del Japón. En alguna ocasión, platicaba en las leyendas del cuervo que es muy curioso que existan tantas entidades vengativas japonesas pertenecientes a mujeres. De hecho, se les identifica como mujeres porque en la mayor parte de las ocasiones quienes han podido tener la oportunidad de ver las películas de horror japonesas verán que normalmente es una mujer. ¿Acaso? Porque en este sentido, recuerden que la aparición de los fantasmas por lo regular está determinada por un acontecimiento desgraciado, por una tragedia o algo similar. Y sin duda alguna, en el caso de Japón, por las características propias de esa cultura, sí existen muchas tragedias relacionadas con mujeres.
Entonces, no es de extrañarse el sentido de venganza. Sentido de venganza profunda que llegan a tener muchas de estas apariciones japonesas. Sin embargo, ¿por qué no las estoy tratando aquí o por qué no tuve el cuidado de buscar mucha información sobre estas? Primeramente porque están insertas dentro de otra cultura, una cultura distinta, una cultura que pues es la del Japón, que tiene otras razones para poder manejar este tipo de espectros. Mientras que aquí, en Occidente y con relación específicamente a La Llorona, hubo varias cosas ahora sí pasando a la historia central de La Llorona, que finalmente terminaron delineando de alguna manera los españoles. Por supuesto, tiene que ver con el reflejo de un aspecto cultural que fue precisamente lo que fue de alguna manera el mestizaje, ya que se dice que un caballero español enamora a una mujer que dentro de sus orígenes tenía precisamente la raza indígena, no directamente, porque de alguna manera se crió en buena familia y, pues de hecho, por eso tuvo relaciones con este hombre. Ya nos hablaron, empezaron a hablar de los japoneses. Kuchisake Onna, ese es una, precisamente. Ahí es donde precisamente vamos a ver esta cuestión. No vamos a perderlo ahorita vamos a darle lectura a esa nota que nos va a ayudar muchísimo, porque aquí va a tener mucho que ver con lo que voy a comentar de La Llorona, precisamente. A ver, entonces apresuro rápidamente la historia para no perder la nota, en este caso, y sigo en este punto. Esta mujer tuvo relaciones prematrimoniales con este caballero que le juró que se iba a casar con ella, pero al parecer no tenía la menor intención de hacerlo. Le procrea varios hijos, lo espera, y en una ocasión, luego se siente tan desamparado que busca a su amante y tiene la triste casualidad de hallarlo mientras está casando con otra mujer. Una mujer española peninsular, de estas a las cuales el vulgo les llamó gachupines. La mujer se siente tan desamparada, engañada, que da paso a la furia más atroz. Y no se le ocurre nada mejor que darle muerte a sus propios hijos, porque no quiere tener nada de ese hombre. Y estamos hablando de una época en que, pues bueno, la capital de lo que fue la Nueva España, recuerden que se erigió sobre las ruinas del antiguo Imperio Azteca, sobre la capital del antiguo Imperio Azteca, es decir, la ciudad de Tenochtitlan, que estaba constituida por grandes mantos acuáticos, en vez de calles, que fue a través de un sistema de lanchas de tierra, como finalmente se logró, poco a poco, ir ganándole terreno al agua en esta zona. Entonces había muchos ríos, había muchos canales, había muchos mantos acuáticos. Ahí arrojó a los niños. Y se dice que cuando llega al cielo, pues bueno, la mujer pregunta, bueno, pues que, ¿dónde están mis hijos? Vinieron antes que yo, ¿sí? Aquí no han llegado. Y a ti no te está permitido entrar al cielo a pesar de tu sufrimiento hasta que no encuentres a tus hijos. Y que esa es la razón por la cual ella regresó a la tierra y comienza su penar perpetuo. Y de ahí el lamento, ay, mis hijos.
Por supuesto, también esta Llorona se le aparece con preferencia a los varones. Diferencia entonces, ahora sí, permítanme leer la nota de la doctora Penélope Velázquez Díaz. Aprovechamos para saludar a Yaya Espinosa y, por supuesto, agradecerles saludo también, como siempre, al buen maestro Kaiser Phoenix, eternas lunas para todos ellos. Kuchisake Onna es un espíritu maligno que se dice que es la de una mujer que fue mutilada y que regresa para vengarse. Se le describe como una mujer que cubre parcialmente su rostro y que lleva un objeto afilado. Como fue su marido el que la deformó de esa manera, porque sentía mucha rabia de la belleza de ella, dijo, la mejor manera de arruinarla, pues, al parecer, fue precisamente que le abrí una herida cada comisura de los labios. La aparición de este engendro se hace más popular en los tiempos de la pandemia, curiosamente. ¿Por qué? Porque recuerden que teníamos que andar con el barbijo, máscara, cubrebocas o como le hayan llamado en su país. Si ella se aparece detrás de ti, van caminando. Una de las cosas que te llamará la atención de que es una mujer, una figura singularmente atractiva. Ella lo notará, se acercará a ti y, por supuesto, intentarás echarla contigo, diciéndote, ¿me encuentras hermosa? A lo cual seguramente pues el varón dirá que sí. Otra vez, noten ustedes, la aparición está más dirigida a un varón. O sea, se dice que se le ha aparecido a otras personas, pero si se dan cuenta por la estructura de la leyenda, no parece como que se le pueda aparecer a una mujer, por ejemplo. Porque además, otro precedente, de la misma manera que la Llorona, Kuchisake Onna, también fue dañada y humillada por un varón. Bueno, sí. Entonces, ella pregunta eso. Si tú respondes que sí, se alza la máscara. Podrás verla en todo su horrendo esplendor. Y ahora, ¿cómo me encuentras? La pregunta no tiene salida. Si le dices que es desagradable, ella procederá a apuñalearte hasta la muerte. Si le dices que, a pesar de todo, pues sí, o sea, no tienes ningún problema con que tenga esa boca tan grande, que ella es hermosa. Bueno, esto es un sarcasmo mío, pues. Lo que va a suceder es que ella procederá a abrirte una herida igual en la boca. Entonces, los que saben dicen que la única manera de librarse de la ferocidad de Kuchisake Onna es simplemente fingir demencia, buscar cualquier otro pretexto ingenioso para evitar hablar de ella hasta llegar a un lugar iluminado, porque normalmente ella va a buscar un lugar oculto, un lugar apartado otra vez. ¿Ya se dieron cuenta por qué hay estas correlaciones? ¿Por qué quise hacerlas en un dado momento? La diferencia, evidentemente, pues es que al parecer Kuchisake Onna parece ser relativamente más reciente. Es una historia un poco más reciente. Probablemente copia de La Llorona, no lo creo. Como repito, son tradiciones completamente distintas. Pero sí lo que quiero ir rescatando es ahora este otro aspecto de la leyenda de La Llorona, el tema de la venganza. Ya que vimos esta cuestión con Kuchisake Onna, que alguien pues tiene la curiosidad de buscar en muchas de las leyendas urbanas cuánto se habla de Kuchisake Onna, pues puede hacer.
una historia interesantísima, como todas las que tienen los espectros japoneses. Kurei, si mal no recuerdo, es el nombre que tienen, de alguna manera como entidades malignas, como entidades obligadas a permanecer en este plano. Supone que para poder llegar al otro plano, pues tiene que haber toda una serie de rituales. Si estos rituales no se cumplen o hay algo que tengan pendiente por hacer, regresarán de alguna forma. Algunos de ellos, de los fantasmas japoneses, llegan deformados por causa de sus iniquidades y de sus maldades. Ejemplo es hecho el que algunas veces han reportado estas apariciones envueltas en una nube verde. Y esta nube verde normalmente llega a cubrir alguna parte del cuerpo del espectro, dependiendo del tipo de situación que haya tenido en vida. Pues puede aparecer sin piernas, o puede aparecer sin brazos, o puede aparecer con el pecho cubierto de la nube verde y nada más dejando ver sus brazos, sus piernas, en este caso, o incluso con la cabeza envuelta en la nube verde. Entonces, es la forma en cómo estos fantasmas, por causa de un ritual que no se cumplió o algo que dejaron pendiente, habitualmente, pues, tienen estos aspectos. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el aspecto de la venganza o el tema de la venganza aquí en Occidente, que es de donde finalmente, si hacemos caso de la situación de que fueron los españoles los que determinaron de alguna forma el tema de la Llorona tal como es y establecieron la forma que tuvo por causa de esta venganza en contra de un hombre, definitivamente tuvieron que beber en una fuente y esa fuente no pudo ser más que el mito griego. En la mitología griega, dice la Wikipedia, Medea era la hija de Eetes, rey de la Cólquida. En el mito de Jasón y los argonautas, ayuda a Jasón en su búsqueda del vellocino de oro. A tal grado lo hace que no le importa que su hermano muera y que traicione a su padre, porque pues bueno, el padre no habría pretendido hacerle las cosas fáciles a Jasón para que consiguiera el vellocino de oro, porque el vellocino de oro prácticamente era un emblema, un estandarte de la Cólquida, y pues pensaban que si algún extranjero se venía a robar esta piel de oveja de cualidades mágicas dorada, que es lo que es el vellocino de oro, sin duda alguna atraería sobre este reino una gran cantidad de desgracias. Sin embargo, pues Medea no tiene el menor empacho en hacer de apoyo para este Jasón y apoyarle con su magia a conseguirlo. Para esto hay que aclarar que Medea era una hechicera poderosísima. Se decía que era sacerdotisa, perdón, ni más ni menos que de la propia Hécate, la entidad de tres rostros que los griegos de alguna manera encumbraron como la patrona de las brujas. Y ser sacerdotisa de Hécate pues no era cualquier cosa. Medea logra su objetivo, por supuesto, tiene que huir de la Cólquida con el propio Jasón y se supone que marchan para casarse. Pero, primer detalle, de inconstancia. ¿De acuerdo? Resulta que Jasón encuentra más atractiva la propuesta política de casar con Creusa, que es a la sazón hija de Creonte, regidor de Tebas. Un reino que además en el mito griego está maldito porque ni más ni menos uno de sus gobernantes fue Edipo y sus dos hijos, Eteocles y Polinis, lucharon entre ellos para triunfar, hermano contra hermano, en pos del gobierno de Tebas. Al final, los dos perecen luchando sobre la séptima y última de las puertas de Tebas, y es precisamente cuando Creonte toma el poder. Jasón marcha a casar con Creusa, mientras que con Medea no había completado su contrato matrimonial y le había engendrado tres hijos. Ya están viendo dónde están embonando todas las piezas.
Medea, por supuesto, no soporta esta traición y hace llegar a la feliz pareja una túnica envenenada para cada uno de los contrayentes, quienes tienen la mala idea de ponérselas y cuando intenta retirárselas al sentir que la tela les está abrazando por causa del veneno que las impregna, ya es demasiado tarde. Los dos fallecen, tanto Jasón como esta Creusa. A la par, también Creonte fallece en medio de ello por causa del fuego que se desprende de las... Medea le da muerte a sus hijos. Se cuenta que se retira a donde ya no es conocido. Al parecer, en la historia de la humanidad, ha habido una gran cantidad de historias en donde no solamente existe la mujer vengativa, sino que también, en este caso, se corresponde a uno de los 3 arquetipos más importantes de los que habla un señor, que se los voy a poner aquí. Se llama Philip Wheelwright. Yo siempre quise buscar la traducción en español de este libro, pero bueno, no tengo nada que lamentar de la de inglés, porque hay varios datos que están un poquito más claros en esta versión, pero bueno, si lo encuentran en español, sépanse que es un gran libro. Metaphor and Reality, Metáfora y Realidad de Philip Wheelwright. Se habla acerca de que para poder... Se habla acerca de que para poder en algún momento llevar a cabo el conocimiento de ciertos elementos en una cultura, existen ciertas imágenes que van conectando a distintas obras literarias, a distintos mitos, a distintos escritos. Carl Gustav Jung habla de uno de ellos, que es precisamente que corresponde a las mujeres, en donde, pues bueno, ahí veremos que este famoso psicólogo no fue capaz de desprenderse mucho de las enseñanzas de su maestro, Sigmund Freud, porque también tiene una connotación de índole erótica, este parámetro que establece de las mujeres. Hay 3 arquetipos de mujeres: madre, la gran madre, la madre terrible y el alma gemela. El alma gemela, por supuesto, viene a ser aquella en la que se contraponen virtudes y defectos del varón que la busca, porque si en este caso pues, el varón destaca por alguna cualidad de bondad, entonces su alma gemela tendrá todo lo opuesto. Por el contrario, si el varón tiene ciertas cualidades malignas, entonces su alma gemela resplandecerá por causa de sus buenas cualidades. Entonces, lo que están destinados las almas gemelas son a complementarse. Aquí estoy hablando exclusivamente en un tema literario. ¿Por qué es necesario aclararlo? Bueno, porque en este caso yo sé que hay un tema de índole esotérica que se refiere a las almas gemelas. También se parece, pero en este caso no estamos hablando directamente de él, sino que estamos hablando de ello como literatura para tratar de entender un poquito más de dónde viene esta necesidad de tener una llorona. La Gran Madre. Se dice de la Gran Madre que en este caso se le representa como una mujer con muchos senos, por supuesto para alimentar a sus hijos. Entonces es una madre que se caracteriza por ser sobreprotectora. Carl Gustav Jung lo aplicaba a algunas imágenes que tienen los seres humanos de sus propios relativos. Entonces, por ejemplo, puede haber un varón que haya sentido que alguna mujer que tuvo que ver con él era como su alma gemela por algunas circunstancias. O
que haya tenido una madre sobreprotectora, que es el término al cual se correspondería la gran madre, y la madre terrible. La madre terrible, que así como es amorosa, da todo por quien ama, también lo destruye todo a su paso, con una furia que se ha dado por categorizar como furia medeica, en honor al mito de Medea en Grecia. Y si nosotros hemos seguido todas estas piezas, nos damos cuenta ahora por qué en la historia de la humanidad ha existido algo como la Llorona o otros tantos espectros de los que se habla, porque de alguna forma estas historias lo que hacen es precisamente reflejar este ánimo de venganza que no ha sido concluido en un dado momento. Inclusive, con todas las nuevas ideologías políticas alrededor de todo lo que es género y demás, digo, a mí me extraña que no se haya retomado una figura como la de Medea, porque si una figura es suficientemente vindicativa dentro de una imagen femenina, sin duda alguna es la de Medea. A lo mejor probablemente por el término de que Medea, pues finalmente, al igual que la Llorona, fueron madres. Ahora, mientras que en el mito griego, Medea no aparece como un espectro, ni es una mujer que vuelve llorando en este caso, por supuesto, la Llorona sí. ¿Por qué tendría que volver como espectro? Porque de alguna manera recuerden que hay un trasfondo dentro de toda leyenda que sin duda alguna tiene que ver con el recomendar ciertos tipos de conducta. No te acerques a tal lugar porque va a aparecer esto, o le pasó esto a tal fulano de tal, o a tal mengano. Buscando un tesoro, perdieron su vida por causa de esto. Buscando tener contacto con algunas mujeres, les pasó esto. Y esa va a ser la tónica que vamos a observar en todas las lloronas, en todos los espectros femeninos que de alguna manera vamos a ir conociendo a lo largo de la cultura occidental hasta ahorita, de lo que yo he podido observar en distintas leyendas. Una de esas leyendas, por ejemplo, habla acerca en Puebla de una insólita aparición de una mujer que tiene características semejantes a las del charro negro, porque dicen que es una mujer que viste de negro, es una mujer que si tú le aceptas que te lleve en su caballo, un alazán negro bellísimo, en este caso, por supuesto, ella te va a llevar para destruirte, porque finalmente uno va a ceder a ese acarreo en el caballo, primero por la belleza de la muchacha, y así en distintas ocasiones vamos a ir viendo que se repite como un patrón el hecho de que en muchas leyendas la furia medeica es la que gobierna a estos espíritus y aún después de muertas buscan esa venganza, como si no fuera suficiente la vida misma y lo que pasó para poder tener muy en claro su venganza. Si nosotros nos damos cuenta, ese patrón que nos trajeron los europeos de la Medea, que se aplica a nuestra Llorona y que por supuesto pues somos hijos de esa cultura, querámoslo o no, por toda la tradición cultural, por el mestizaje, por todas las características que tenemos como latinoamericanos, pues estamos en claro de que la Llorona viene a ser uno de esos ejemplos en los cuales, de manera muy curiosa, confluyeron una idea que se tenía primero de los nahuas y otra, en este caso, que vino a ser la de los españoles. Confluyen estas historias
confluyen estos dos aspectos y nos dan a este espectro vengativo, tan famoso en la historia, tan famoso que sin duda alguna estoy seguro que su fama va a permanecer por mucho, mucho tiempo, ya que su mito o el mito que le dio origen sigue vivo en distintas culturas, de distintas formas, porque ya lo hablamos al principio incluso con los japoneses, que por mucho que sea distinta su cultura, también resplandece esta situación de la venganza para esta circunstancia. Y si se dan cuenta de esto, podríamos seguir hablando por mucho tiempo porque cada versión de La Llorona nos trae algo para reflexionar en este aspecto. Sin embargo, pues evidentemente nuestra noche no es tan larga como para ello y por supuesto, en este caso agradecemos muchísimo todas sus aportaciones. De las últimas que podríamos leer, también como Cortázar o Bukowski, no entiendo el comentario, yo creo que se refería a alguno de los autores maestros en este caso. No vayamos tan lejos, otro ejemplo, el Callejón del Beso en Guanajuato, sí, pero lo que pasa es que ahí el tema es otro, porque ahí lo que pasa es que hay un hombre que no quiere que su hija se case con un don nadie o con quien piensa que es un don nadie y prefiere matarla, en este caso. Entonces, pues bueno, ahí pues más bien es una historia muy trágica, pero por otra circunstancia. Y aquí lo que estamos enfatizando un poquito son las tragedias que de alguna manera hicieron que las mujeres se convirtieran en furias vengadoras. Furias vengadoras, igual que la Medea del mito griego, furias vengadoras que de alguna manera también, hasta cierto punto, y es por eso también al final, por lo que mencioné, que tenía que ver mucho con el arquetipo de la madre terrible. La Llorona azteca, esa que decía, ay, pobrecitos de mis hijos, ¿a dónde os llevaré? Pues claramente está fungiendo como una madre. Es una madre que está preocupada por sus hijos porque avisora la muerte y el sacrificio de tantos que van a fallecer en condiciones de guerra en contra de los españoles por defender el territorio. Entonces, pues bueno, ahí tenemos nosotros precisamente pues esta situación en la cual, pues, bueno, la madre terrible que viene a ser esta Llorona, pues de alguna manera se identifica perfectamente con ese arquetipo. La Llorona, madre terrible. La Llorona de furia medeica. La Llorona por los siglos de los siglos. A todos nuestros amigos, queremos agradecerles muchísimo su presencia dentro de estos espacios en donde pues traemos un poquito de todos estos temas que estamos seguros de que toda la comunidad gótica iba. También hay que decirlo, a quienes no son exactamente de comunidad gótica en un dado momento, traemos este tipo de temáticas para que nos hagan reflexionar, para que nos hagan de alguna manera curiosear en este ámbito de los libros, en este ámbito de las lecturas, en el cual pues nosotros estamos trayendo a todos ustedes este tipo de tópicos con el fin de que nos vayamos integrando en una bonita comunidad como la que tenemos el día de hoy, en donde nos saludan, donde nos preguntan, donde nos cuentan, donde intervienen, donde participan con todos estos detalles. Digo, pues el día de hoy evidentemente se prestaba para que pues, hubiera muchas versiones de La Llorona, pero pues bueno, en este caso se dan cuenta de una manera u otra, no difieren mucho. No difieren mucho, o sea, sigue siendo la misma tónica de esta mujer de furia medeica que de alguna manera pues prevalecerá por mucho, mucho tiempo y de la cual pues claro que hay mucho que seguir hablando en el ámbito filosófico, en el ámbito psicológico, en el ámbito mítico, en el ámbito literario, porque finalmente pues por eso es una de estas figuras que está inserta dentro de todas estas situaciones culturales que no solamente pues tienen que ver con la propia España, con los espectros de los que se habla allá, sino también con mucho de lo que se habla aquí en América Latina. No olviden ustedes que nosotros vamos a tener esta semana un nuevo space en Twitter, en nuestra cuenta Luna de Octubre, que es @lunaoctubre, guión bajo, en este caso, en donde vamos a leer los aportes que no se pudieron en la ocasión anterior porque tuvimos una falla con la plataforma. Entonces, pues bueno, vamos a reponer la lectura de muchos de los aportes que hicimos en conjunción con
Literpo, la revista literaria que desde Texas para el mundo, dirigida por la maestra Emily Sage, pues nos trae toda una serie de situaciones de difusión de la literatura y pues bueno, de alguna forma somos parte de estos grupos hermanos para los que se está trabajando, Literpo y Luna de Octubre. Y por supuesto, con muchísimo gusto, pues bueno, se hizo un reto en aquella ocasión con las dos casas reunidas y tuvimos interesantes aportes. Tendremos esta semana, para el viernes, uno de los videopoemas que solemos traer semana con semana, y en esta ocasión tenemos la participación de dos escritores, el maestro Abimael Sinner y el maestro Fede Gabriel. Mañana nosotros sacaremos la deducción de las reacciones favorables que hayan tenido los dos trabajos, y aquella que haya obtenido las mayores es la que convertiremos en un videopoema con el permiso, por supuesto, de sus autores, a quienes les damos muchas gracias por la gentileza de brindarnos sus letras para este espacio que es Luna de Octubre, y que pues la semana pasada pues tuvo su la semana pasada tuvo su reto. Hicimos la lectura de la maestra Giovanni y un servidor de ustedes, Paul Raven, y por supuesto nos la pasamos muy bien en esta tertulia en la cual también pues presentamos un relato de la maestra. La maestra normalmente escribe poesía, entonces pues bueno, cuando dijo que había escrito un relato dije, pues yo creo que hay que leerlo, ¿no? Yo creo que hay que leer un relato de la maestra Giovanni, que no suele escribir este tipo de historias, que además pues bueno, siempre tiene muy presente su natal Colombia dentro de las cosas que escribe, y en esta ocasión pues bueno, lo tuvo como una auténtica leyenda, como si fuera una auténtica leyenda del cuervo en este caso. De la misma manera, hablando de leyendas del cuervo, el día de mañana a las 9:30 en el horario de la Ciudad de México, si me quieren acompañar al canal de YouTube, vamos a tener una nueva leyenda del cuervo para todos ustedes. Si ustedes les gusta el misterio, les gustan este tipo de temáticas de las que hablamos, por supuesto, ahí los voy a esperar. Y el miércoles vuelve a este espacio de los libros del cuervo, pero en la página de Luna de Octubre, vuelve a este espacio de los libros del cuervo el amigo Iscar Madeste. Iscar Madeste, peregrino de las sombras, con esta serie de historias sumamente sorprendentes que estamos seguros que les llamarán la atención. Y por supuesto nuestra página con todas las colaboraciones, con todos los poemas, los escritos que ustedes aportan, y que también apoyan en este sentido aportan la maestra Jazmín González, y por supuesto el maestro Dante Carlo, a quien enviamos un muy cordial saludo, el titular de Letras Góticas, que nos ha permitido hacer estas transmisiones en vivo en este espacio para así llegar a todos ustedes. Sin más por el momento, maestro Belial, por supuesto, maestro Keinset, Yayi, a la doctora Penélope, muchas gracias por la nota, en este caso el maestro Viernes Negro. Les mandamos un muy cordial saludo y los esperamos la próxima ocasión aquí, en este espacio de los libros del cuervo, que hoy tuvo como invitada ni más ni menos que a la Llorona, pero en esta ocasión no para lanzarnos su grito, sino para saber por qué, de dónde viene más o menos literariamente hablando, y por qué la necesidad de una Llorona inserta en los miedos de muchos de nosotros a lo largo de los siglos. Eternas lunas para todos ustedes.